Hola a todos, somos alumnos de la Universidad Autónoma del Estado de México, Centro Universitario Ecatepec, de la licenciatura en Psicología de octavo semestre, y venimos a presentar un tutorial sobre el dibujo de la familia. Les voy a hablar un poco de la historia, que es muy breve. Fue creada en 1952 por Porot, el cual utilizó la técnica del dibujo libre, y en 1961 Luis Corman le hizo modificaciones a las instrucciones, ya que Porot, la consigna que él presentaba era dibuja tu familia, y Corman la cambia por dibuja una familia, la que tú imagines, y estas son las instrucciones que se siguen hasta hoy en día. El material pues es realmente muy sencillo, solo necesitamos una hoja blanca, un lápiz del número 2 con goma de preferencia, y la hoja blanca pues que sea tamaño carta y que no sea una hoja reciclada, sino que esté limpia por ambos lados, y el lápiz que sea de número 2 por la cuestión de lo fino, bueno, del lápiz al momento de dibujar no es muy tenue ni muy fuerte, sino como que es neutro, y así el niño pues puede hacerlo más ligero o más firme, porque esto también pues puede ser que se interprete de otra forma. Al momento de que al niño se le dan las instrucciones y se lo observa, tenemos que poner atención en cómo el niño lo dibuja, horizontal, vertical, por qué miembro de la familia empieza, cuál es el último que él dibuja, si inhibe a algún miembro, si hace alguna borradura, si presenta alguna emoción al momento de dibujarlo. Hay que tomar el tiempo en el que se tarda en el dibujo. Si el niño presenta si regresa a algún detalle que ya haya dibujado y que no le haya gustado y lo vuelve a hacer, lo vuelve a remarcar, o es muy insistente en algún detalle, en alguna persona. Y también hay que incitar al niño. Si el niño te dice no sé dibujar, ¿qué dibujo? Pues no se puedes dibujar una familia, imagínala, puedes poner algún cosa, objeto, animal que consideres que forma parte de una familia. Y al momento de que el niño ya termina, hay que hacerle una serie de preguntas que ahorita mi compañera pues les va a decir. Al terminar la aplicación de dicha prueba, se debe de realizar un pequeño cuestionario al infante. Es importante recordar que se tiene que mantener la vista hacia el producto y no hacia el pequeño. De esta manera se fomenta que responda más fácil las preguntas y se inmersa más en lo que es la historia que nos está contando, y no se cohíba en las respuestas, dado que si tenemos la vista directamente hacia el pequeño, este puede sentirse que es juzgado y no va a responder como se esperaría. Les voy a mostrar un ejemplo de un dibujo ya realizado. Este es hecho por un niño de 9 años. No sé si se alcanza a ver bien. Es este de aquí. Realiza el dibujo de su familia. Sin embargo, es importante mencionarle algunas preguntas. Generalmente son 10 preguntas que se tienen que hacer directamente. Entre ellas es: descríbeme a la familia que has imaginado. ¿Sabes decirme dónde están y qué están haciendo? Se le pide que nombre a todas las personas, comenzando con la primera que dibujó. Y también es importante que se le pregunte el sexo y el papel que desempeña en la familia, porque como en este caso podemos ver que es la primera que dibujó, segunda, tercera y cuarto que al final se dibujó a sí mismo. ¿A qué me refiero con que hay que preguntarle el sexo y el papel que desempeña? Muchas veces la característica que lleva la figura
de autoridad es la figura masculina, generalmente es el padre. Sin embargo, a veces se le da esta autoridad a la madre o a algún otro familiar como un tío o un abuelo. De esta manera van a dibujar rasgos masculinos propios del padre en otra figura. Puede que la madre tenga estos rasgos, y entonces es importante, aunque parezca un poco extraño, preguntarle cuál es el sexo de este personaje. Otras preguntas que se deben de realizar es qué cariños crees que se tienen entre sí los miembros de la familia, cuál es la persona más amable y buena de esta familia y por qué. Es también preguntarle cuál es la más feliz, por qué es más feliz, entre todas las personas de la familia, a cuál prefieres, cuál es la persona menos feliz, por qué. No se le dice en ningún momento que esta es su familia. Entonces, en todo caso, se le pregunta que imaginando que perteneciera a esta familia, ¿quién quisiera ser y por qué? En ocasiones no se eligen a sí mismos, eligen una figura más de autoridad o una con que sientan más afinidad. Si él directamente dice es mi familia y la reconoce como su familia el dibujo que realizó, se le pregunta entonces qué otro miembro de la familia tú quisieras ser. De igual manera, como les menciono, es por una respuesta que sea diferente a esto. Algunas preguntas extras se pueden dar dadas las circunstancias y dadas las respuestas que nos dé. Estas preguntas pueden ser algunas que por ejemplo plantearle una situación. Uno de ellos sería que planean un viaje familiar donde no hay lugar para todos en el transporte para viajar a, no sé, un parque de diversiones, vacaciones, etcétera, y se les dice que no pueden ir todos. ¿Qué miembro de la familia tiene que quedarse? Algunas de estas preguntas. Otra, por ejemplo, sería que si uno de los integrantes o de los niños se ha portado mal, ¿cuál sería este niño y cómo se le castigaría? Finalmente, se realizan algunas preguntas ya más como si le gustó el dibujo que realizó, que si tuviera que hacer otro dibujo, haría el mismo, aumentaría algo, borraría algo. No se le indica o no se le permite durante el proceso. Durante el primer proceso se le dice que lo deje como está, salvo si al final quiere agregar o quitar algo, se le permite, pero ya en un nuevo dibujo, no en el mismo dibujo. ¿Okay? El primer dibujo que realizó es el importante que deje tal y como está, y si quiere realizar otro, se le permite, pero no hay modificaciones del original. ¿Ok? Finalmente, para la interpretación es importante contar con el manual para llevarla a cabo. Es también indispensable tener anotaciones de las observaciones que realizamos durante la aplicación de la prueba. También contar con el interrogatorio que se realizó al finalizar la prueba. Y contar con todos estos elementos para hacerlo posible. Básicamente son 3 puntos a revisar, que es el plano gráfico, las estructuras formales y el plano de contenido. El plano gráfico se refiere a la amplitud y fuerza del trazo, al ritmo del trazo, el sector de la página y las áreas blancas. Les voy a mostrar un dibujo, no sé si se pueda observar bien. Este caso es el dibujo de un niño, dibuja a su familia. Sin embargo, en el orden que los dibuja es primero a su madre, después a su hermana, al padre y al último a él. Lo que refiere su trazo, la fuerza con la que le dibujó es un trazo firme. Sin embargo, se puede notar entrecortados en ciertos aspectos, en ciertos puntos, donde es las figuras femeninas con mayor trazo y mayor detalle en lo que se hizo. Igual en el ritmo del trazo que se realizó es constante en el de las figuras femeninas, mientras que en las de las figuras masculinas se va perdiendo, tanto como en la figura del mismo. El sector de la página se refiere en la ubicación que colocó la imagen. Es una posición casi centrada con una
posición un poco elevada de los personajes, en especial de los femeninos, pero sigue teniendo una posición centrada. Esto nos refiere si hay algunos mecanismos de defensa como la regresión a una etapa más segura donde él se sentía, y lo va a ubicar ya sea en la derecha o la izquierda si tiene algunos aspectos más impulsivos. Dependiendo de esto, lo podemos constatar con el manual. En las áreas blancas se refiere los espacios que dibujo entre los personajes. El área blanca que se puede observar aquí es entre el niño y sus demás miembros de la familia. Esto nos puede indicar que él se siente desplazado o que se siente que no pertenece a su familia. En las estructuras formales se refiere al trazo, de igual manera de cómo lo llevó a cabo, de cómo fue constantemente su dibujo. Estos, pues las estructuras que se lleva son de un aspecto normal. De igual manera, para tener un análisis más profundo es indispensable contar con el manual. El plano del contenido pues nos habla de cómo localizó a las figuras. Podemos ver que las figuras femeninas están en una posición más arriba que las de las masculinas. De la misma manera, la niña tiene la mano extendida sujetando la mano de su madre. Sin embargo, en el contexto del padre se ve que solo se está sujetando como si fuera su antebrazo, pero no es de la misma posición que con su hija. Se pierde contacto directamente con él mismo. Él tiene los brazos pegados al cuerpo, indicando que no tienen una conexión directa con los demás miembros de la familia. La posición, él se posiciona en un nivel más bajo y más inferior que el de los demás. Como podemos ver, a pesar de que es de menor estatura la madre, la dibuja en puntillas como para alcanzar la estatura del padre. Como podemos recordar, la figura paterna es muy importante en una familia y es la que representa la figura de autoridad. Sin embargo, aquí representa la figura femenina como una autoridad. Inclusive a su hermana la posiciona en un contexto superior al de él. Es decir, sujetando la mano de su madre y él desplazándose a sí mismo. ¿Ok? El análisis del test se refiere a dos aspectos importantes. Para analizar esto, tenemos que checar lo que es la rivalidad fraterna y los conflictos edípicos. Como ya mencioné, la rivalidad fraterna se refiere a la relación que tiene con sus padres y su hermana. En este caso, en relación al conflicto edípico, este dibujo nos hace referencia a que la niña, como él, debe de tener una afinidad que se esperaría normal, una afinidad con el padre del sexo opuesto. Él considera que es su hermana la que ya ganó este conflicto fraternal. De hecho, por la posición que se coloca y la mano extendida sujetando la mano de su madre, nos infiere que él considera que la niña es la que ganó esta relación y que él ya ha perdido este conflicto, esta rivalidad fraterna. El conflicto edípico normalmente en estos casos se puede esperar que se tenga una afinidad, como ya mencioné, con el padre del sexo opuesto. Sin embargo, hay casos que se puede presentar al caso contrario, que se vea un conflicto. Normalmente en los dibujos se observa esto si se elimina el padre, ya sea del sexo opuesto o del mismo sexo, y podemos analizar o inferir cuál es esta relación. De igual manera, la rivalidad fraterna se puede constatar si se dibuja él solo, si se dibuja compañía con sus hermanos y los desplaza, o que en este caso con el dibujo que les mostraba se desplaza a sí mismo, considerando que él no es un miembro profundo de la familia. Sin embargo, como les menciono, es imperativo el tener el uso del manual, porque todos los dibujos van a tener un análisis diferente y es importante contar con este análisis a profundidad. Igual no es mala idea apoyarse en otros manuales de otras pruebas como los del dibujo de la figura humana para tener un análisis de mayor profundidad. Entonces, por mi parte sería todo.